¿verdad? Desde aquí de nuestras instalaciones. Y un saludo para los que están conectados a través de Facebook y a los que estarán viendo, ¿verdad?, de manera repetitiva esta misma enseñanza, esta predicación a través de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Saludo de igual forma a los que estamos aquí de forma presencial y que nos hemos dado la oportunidad de reunirnos como familia que somos, amén. Así que allí donde está en su lugar, si ve a algún hermano o una hermana por ahí cerca, salúdelo, ¿verdad? Bendígalo en esta noche. Permita que el hecho de que no podamos saludarnos de mano, no podamos abrazarnos, pues no implica, ¿verdad?, que no nos podamos saludar aunque sea a la distancia, ¿verdad? Entonces, en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor y el título de esta predicación yo lo titulé de la siguiente manera: sin permiso a juzgar, ¿verdad? No a jugar, sino a juzgar, sin permiso para juzgar, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros los seres humanos constantemente somos muy dados a juzgar sin tener todos los hechos en la mano? O sea, y digo, me incluyo yo porque muchos de nosotros así somos, ¿verdad? Normalmente juzgamos a los demás sin tener todas las pruebas, ¿verdad?, en las manos. Y eso obviamente, ¿verdad?, implica algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aunque la Escritura nos dice que juzguemos con justo juicio, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice eso, que juzguemos con justo juicio, ¿sí? Tenemos entonces que aprender a ser justos para que podamos juzgar con justo juicio, ¿sí? Porque si no juzgamos con justo juicio, entonces lo que pasa, juzgamos de manera precipitada, sin conocer todos los hechos. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Quiero que me acompañe, por favor, a la Escritura en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4 y versículo número 11. Nuevamente, ¿verdad?, estamos meditando sobre esta carta y bueno, ya estuvimos hablando el jueves pasado, hablamos este domingo y hoy nuevamente, ¿verdad?, estamos abordando la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Hoy en esta ocasión, capítulo 4 y versículo número 11, ¿verdad? Voy a leerlo para ustedes en la nueva versión internacional, que es la versión que tenemos aquí en pantalla. Ahí en casita probablemente ustedes tengan la versión Reina Valera 60, que es la más común. Y el pasaje yo lo voy a leer para que meditemos en la NTV, ¿verdad? Pero primero vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Fíjese bien cómo dice esta escritura. Dice primeramente: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. O sea, no hablen mal unos de otros, ¿verdad? O sea, que no hablemos mal, no hablemos entre nosotros mal de nosotros, ¿verdad? Dice, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, fíjese bien, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal entonces de la ley y la juzga. O sea, habla mal de la palabra de Dios y usted también la está juzgando porque está diciendo, ¿verdad? Entonces Dios no es justo. Y después dice aquí, ¿verdad? Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Quiero leer para ustedes la NTV y mire cómo dice aquí: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Fíjese bien, dice, nos corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y mire, y dentro de la introducción quiero mencionar lo siguiente. A la mayoría de nosotros nos gusta acusar o nos encanta acusar a otros y a la vez excusarnos, ¿verdad? O sea, nos encanta acusar a otros y nosotros excusarnos, porque casi nunca nadie va a ver sus propios errores, ¿verdad? Siempre va uno a ver los errores de los demás. Y pensamos que al señalar con el dedo a alguien más, Dios se va a olvidar de lo que hemos hecho. Hace muchos años aprendí, ¿verdad?, que cuando nosotros estiramos el dedo para juzgar o para señalar a alguien, que cree, con un dedo señalamos a alguien, pero con 3 dedos nos señalamos a nosotros mismos. Fíjese bien, con un dedo señalamos a alguien, pero con 3 dedos nos señalamos a nosotros mismos.
Así que mire, cuando señalamos a alguien más que ha caído, entonces pensamos nosotros que no nos vemos tan mal, ¿verdad? Porque estamos señalando a alguien que se equivocó, a alguien que falló. Pero ¿sabe qué? La Escritura también dice de la siguiente forma: ¿quién eres tú, oh hombre, para juzgar? Porque en lo que juzgas, tú mismo eres juzgado. O sea, en lo que tú juzgas, tú mismo también eres juzgado. Ahora mire, la Biblia nos dice en algunos pasajes que debemos juzgar ciertas cosas, porque la palabra de Dios sí nos enseña eso, que debemos de juzgar algunas cosas, ¿sí? Pero ¿sabe? Debemos juzgarnos a nosotros mismos y debemos juzgar también ciertos asuntos. Pero hoy en esta noche, al menos yo le quiero mencionar 4 instancias donde la palabra de Dios nos dice que no hagamos eso. O sea, 4 pasajes en específico donde la Escritura claramente nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio, y también la palabra de Dios nos dice que nos juzguemos a nosotros mismos, que nos examinemos, porque de esa manera nosotros mismos nos vamos a autoevaluar. ¿Para qué? Para mejorar, para cambiar, para quitar aquello que está estorbando nuestra vida. Pero al menos yo he encontrado aquí 4 pasajes en los cuales la Biblia nos dice que no hagamos eso. Recuerde cómo se titula esta enseñanza: sin permiso, ¿para qué? Para juzgar. Dice el primer punto: ¿cuándo no debemos juzgar? Cuando sacamos conclusiones por la apariencia. Fíjese bien, cuando sacamos conclusiones por la apariencia. Y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión, hace pues ya casi 20 años, ¿verdad? Un poquito más. Recuerdo que me otorgaron el trabajo en una empresa para la que trabajé 17 años. Y cuando fui con mi jefe, bueno, en aquel tiempo era mi jefe, cuando fui con mi jefe a presentarme en las diferentes mueblerías, en los diferentes centros comerciales, donde obviamente yo iba a dar mis servicios, recuerdo que llegué a una mueblería y el gerente de esa mueblería, cuando mi jefe me presentó y me dijo: mire, este es el técnico que va a estar atendiendo aquí la marca de nosotros, él le va a dar el servicio, usted se puede dirigir con él. Recuerdo que el gerente me vio de pies a cabeza, me examinó y dijo: ah, ok. Dice, como diciendo, ¿verdad? Este niño, porque imagínense, hace 20 años pues tendría yo 25, 26 años, ¿verdad? Estaba yo niño, ahorita apenas estoy joven, ¿verdad? Pero hace esos 20 años, aquel gerente me vio de pies a cabeza y dijo: ah, ok, entonces si tenemos servicios, a yo le hablo. ¿Sí? ¿Qué hizo esa persona? Me juzgó por mi apariencia. Tal vez no era la más adecuada, tal vez no llevaba yo el mejor pantalón, tal vez mis zapatos no iban boleados, etcétera. Recuerdo que en otra ocasión, ¿verdad? Llevaba yo camisa de vestir, pantalón de vestir, mis zapatos bien boleados. Incluso llevaba yo una carpeta bajo el brazo, ¿verdad? Y llegué obviamente para solicitar la factura de un cliente que había yo atendido, porque las mueblerías estaban obligadas a darme copia de la factura para que yo pudiera registrar la garantía. Y recuerdo que entré, y desde el momento que entré, el gerente me vio, y como me vio con una camisa de vestir, un pantalón de vestir y mis zapatos bien boleados y un pequeño portafolio debajo de mi brazo, me dijo: ingeniero, qué bueno que nos visita, pásele. Y me pasó hasta su escritorio, me sentó, me ofreció agua, refresco, café, lo que yo quisiera. ¿Sabe? A veces juzgamos por la apariencia. Sí, juzgamos por la apariencia. Recuerdo también el testimonio de un hermano que conocimos hace años. Él se llama, bueno, no sé si todavía viva, pero él se llama Mario Moreno. No Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Como el actor, pero él se llama Mario Moreno. Y recuerdo que este hermano decía que muchas veces él, cuando iba a predicar a los centros de alcohólicos anónimos, y usted puede ver a una persona borracha, una persona alcohólica, y normalmente siempre la ve sucia, con el pantalón así todo sucio, ¿verdad? La camisa sucia, la barba crecida, etcétera. Y usted se imagina: ay, esta persona es un total indigente, ¿verdad? Pero hay personas que están en esas condiciones, en ese estado, y él decía que luego ahí había abogados, había ingenieros, había licenciados, doctores, que obviamente habían caído en el alcoholismo, pero habían caído en esa condición. Y una vez por la apariencia viene y los juzga y dice: son unos borrachos perdidos, ¿verdad? Buenos para nada. Así que la Biblia claramente nos enseña en este primer punto que no juzguemos por las apariencias. Mire, vamos al pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 24, ¿verdad? Juan 7, 24, por favor. Y lo leo para ustedes en la NBI.
Fíjese bien cómo dice el pasaje. Juan 7:24 dice, no juzguen, ¿por qué? Por las apariencias. Amén. Dice, no juzguen por las apariencias. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Juzguen con justicia. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y saben, muchos de nosotros a veces como cristianos es lo que hacemos, ¿sí? Hoy en día usted puede ver una publicación ahí en Facebook y sin tener usted todos los hechos, sin tener usted todas las evidencias, usted comienza a juzgar a las personas que están criticando ahí, sin saber si efectivamente están cometiendo eso. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, no juzguemos por las apariencias, ¿verdad? Entonces, dentro de este primer punto, déjeme decirle lo siguiente. Juzgamos y evaluamos a las personas por su rostro, por su ropa o por su peinado. Imagínese si llega aquí una persona totalmente tatuada. Ay, no, pastor, usted no lo admite aquí, ¿verdad? De seguro es una persona mala. Bueno, casi la mayoría de nosotros somos personas malas, pero hemos llegado a este lugar para ser rescatados por Cristo. Amén. Sí, porque la mayoría de nosotros somos personas malas, pero hemos llegado a este lugar para ser rescatados por Cristo. Por lo tanto, entonces no tenemos que juzgar por las apariencias, ¿verdad? Sacamos conclusiones de las personas en los primeros 15 segundos de acuerdo a cómo los vemos vestidos. Por la ropa que traen, por los zapatos que traen, por su físico, ¿verdad? Si viene con barba, si viene sin barba, si está pelón, si viene greñudo, ¿verdad? Así que no juzguemos solo por la apariencia. La Escritura nos enseña que eso es imprudente y a la vez es injusto, ¿verdad? Juzgar solamente por la apariencia, la palabra de Dios nos dice que es algo injusto. Punto número 2, fíjese bien. La Biblia nos dice que no saquemos conclusiones por la apariencia, quiere decir que no juzguemos por lo que vemos. Pero el punto número 2 nos dice que no juzguemos cuando nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? No tenemos el derecho para juzgar a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Es como alguien que a lo mejor le dice a otra persona, perdone la expresión, a lo mejor le dice gordo y él también está gordo. ¿Sí me entiende? O sea, no juzguemos a los demás cuando nosotros estamos igual. Y mire, vayamos a Romanos capítulo 2 y versículo número 3, por favor. Romanos 2:3. Y mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Yo espero que en esta noche, ¿verdad? Usted y yo y los que nos están viendo a través de esta transmisión podamos aprender algo. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo que está juzgando constantemente. Juzga a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, ¿sí? A través de las redes sociales, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo una persona es juzgada de muchas maneras. Pero sabe, nosotros los cristianos tenemos que marcar una diferencia. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Como cristianos tenemos que marcar una diferencia. Fíjese bien cómo dice Romanos 2:3. Sí, es correcto, ¿verdad? Les dije Romanos 2:3, sí. Dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Fíjese bien cómo dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Y entonces ahí hay una coma y dice, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Fíjese bien, no podemos juzgar si nosotros estamos haciendo lo mismo. Si no estamos haciendo algo diferente, no tenemos el derecho para juzgar. La Escritura dice que estemos prestos a castigar toda desobediencia. ¿A cuándo nos gusta castigar la desobediencia? A mí me encanta castigar la desobediencia, ¿verdad? Cuando veo que alguien es desobediente, pues, no, estoy presto para castigar. Pero ¿sabe qué? La Escritura dice que estemos prestos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Estemos prestos para castigar toda desobediencia, pero cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hermano, hermana, amigos que nos ven a través de sus dispositivos móviles, ¿sí? Si creemos que ya estamos en un nivel de obediencia, entonces podemos hacerlo. Pero si no, ¿qué cree? Tache. No podemos nosotros castigar desobediencia cuando nosotros mismos no estamos siendo obedientes. Usted no le puede decir a alguien que llegue temprano cuando usted no es puntual, cuando usted no llega temprano. Usted no le puede decir a alguien que sea limpio cuando usted no es limpio. Usted no le puede enseñar algo a alguien cuando usted mismo no sabe hacerlo.
¿sí? Entonces, la palabra de Dios aquí es clara. Mire, se lo voy a leer en la NTV, dice: y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y mire, en este segundo punto, no podemos juzgar cuando hacemos lo mismo. No tengo derecho a juzgar a nadie más si soy culpable de lo mismo. Necesitamos ser consistentes en lo que pensamos y en lo que decimos, ¿verdad? O sea, tiene que ir de la mano nuestro pensamiento con nuestras palabras y con nuestras acciones. Tienen que ir de la mano totalmente. Es como cuando usted, ¿verdad?, al hijo le quiere decir que haga algo cuando usted no lo está haciendo. Que al hijo le dice que diga la verdad cuando usted lo que hace es decir mentiras. Que al hijo le dice que se lave los dientes cuando usted no se los lava. Que al hijo le dice que se lave las manos y usted no se las lava. O sea, tenemos que ser consistentes, ¿sí? Recuerde, cuando usted y yo apuntamos con un dedo, 3 dedos están apuntando hacia nosotros, ¿sí? Esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando a veces queremos juzgar, pero nosotros estamos haciendo lo mismo, entonces no tenemos derecho a hacerlo. Punto número 3, ¿sí? No tenemos permiso para juzgar cuando condenamos a alguien antes de escuchar los hechos, ¿sí? No tenemos permiso para juzgar cuando condenamos a alguien antes de escuchar los hechos. Y mire, dentro de este aspecto yo esto lo he enseñado a los matrimonios. Dentro de los matrimonios no podemos, fíjese bien, no podemos, obviamente, ¿verdad?, estar del lado de nadie. No podemos estar ni del lado del esposo ni del lado de la esposa. Tenemos que ser imparciales, no parciales, tenemos que ser imparciales. Una persona parcial es la primera que se va con lo primero que escucha, pero no le da oportunidad al otro poder platicar su propia versión de los hechos. Para poder hacer un justo juicio, tenemos que escuchar las dos partes. Cuando no escuchamos las dos partes, entonces estamos haciendo un juicio injusto. Entonces no tenemos permiso para juzgar cuando condenamos a alguien antes de escuchar los hechos. Mire, no es prudente emitir un juicio acerca de alguien antes de conocer todos los hechos. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 51, porque todo esto está en la palabra de Dios, mis amados. La palabra de Dios tiene el consejo para todo lo que nosotros nos podamos imaginar, porque Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios que nos conoce. Es más, Jesús mismo se hizo hombre como usted y como yo y estuvo aquí en la tierra, así que nos conoce a la perfección. ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Fíjese bien, a manera de pregunta dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y era Jesús, ¿verdad?, hablando, diciéndoles: nuestra ley no puede condenar a un hombre sin antes escucharlo y averiguar qué es lo que está haciendo. Dice la versión del lenguaje sencillo: no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Óigalo bien, no podemos condenar a alguien sin antes escucharlo. ¿Sí? Mire, usted y yo no podemos juzgar a nadie sin antes oír su propia versión de los hechos. ¿Recuerda usted ese juego del teléfono descompuesto? A veces cuando algo se va divulgando de persona en persona, ¿qué cree? A veces le quitan y a veces le aumentan. No hay como conocer la versión original. Porque cuando usted conoce la versión original, usted puede tener claridad para poder juzgar. Pero no podemos juzgar a nadie o condenar a alguien sin antes escuchar todos los hechos. Mire, incluso si nuestras conclusiones son correctas sobre esa persona, todavía estamos equivocados, porque lo hicimos sin conocer los hechos. O sea, aunque digamos, no, pero pues eso que me platica sí es cierto porque yo conozco a esa persona y sí es capaz de hacerlo. Aun cuando así sea, hermanos, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no conocemos la versión de esa persona. No sabemos realmente por qué lo hizo, qué lo motivó a hacerlo.
¿Qué lo llevó a que pudiera cometer o dejar de hacer tal o cual cosa? O sea, realmente no lo sabemos. Hay un dicho, ¿verdad?, aquí en nuestro país que dice que nadie conoce el fondo de la olla, sino ¿qué? Sino la cuchara. Sí. Nadie conoce el fondo de la olla sino la cuchara. O sea, no sabemos realmente, ¿verdad?, qué es lo que hay en el corazón de la persona que lo haya motivado a tomar determinadas acciones o a decir ciertas cosas. Tenemos que conocer los hechos. ¿Le ha pasado que a veces de repente alguien ha dicho algo de usted y aunque usted directamente no escuchó que esa persona lo dijera, pero le dijeron, oye, ¿ya te enteraste que fulanito de tal dijo esto de ti? ¿Y sabe qué pasa? Nos quedamos con eso y nos hacemos aquí una idea en nuestra cabeza, cuando realmente esa persona ni siquiera lo dijo, ¿verdad? Mire, le voy a platicar algo. Usted conoce al pastor Abraham Domínguez, ¿verdad? Es el pastor de la iglesia El Buen Samaritano. Él hace más de 10 años, bueno, creo que tiene 12 o 13 años aquí en Coatepec. Cuando él llegó aquí a Coatepec, él vino para comenzar una congregación. Sí. ¿Y saben en aquel tiempo qué pasó? Alguien vino y me dijo, ¿verdad? Ten cuidado, no te juntes con ese pastor, porque ese pastor se anda robando las ovejas. Sí. Fue lo primero que me dijeron, no te juntes con ese pastor porque ese pastor se anda robando las ovejas. Y yo dije, wow, entonces no me voy a relacionar con él, ¿verdad? Porque es alguien que se roba las ovejas. Y algo que a mí me han enseñado es a no robarme las ovejas. Que las ovejas se quieran venir aquí a la congregación es diferente, pero yo no me ando robando a las ovejas. Sí. Y muchos años, fíjese bien, muchos años, ¿sí?, yo tuve esa idea en mi mente. En una ocasión, el pastor Abraham y yo coincidimos en el funeral de una hermana que se congregaba aquí en esta iglesia. ¿Sí? Ustedes la recordarán, la hermana Chagüita. ¿Sí? Que en paz descanse y el Señor la tenga ahora sí en su santa gloria. ¿Sí? Y recuerdo que coincidimos ahí en el funeral de la hermana Chagüita. Yo recuerdo que llegué ahí y me acerqué con su hijo, ¿verdad?, para obviamente ofrecerle, ¿verdad?, mis condolencias, pero a la vez, pues en lo que yo pudiera apoyarle, ¿verdad? Y él me dijo, no seas malito, dirige la alabanza, ¿verdad? Mira, a mi mamá le gustaban estas alabanzas y bueno, me empezó a sacar una lista de alabanzas que hasta yo dije, ay, pero es que estas alabanzas son de alabanza, son de júbilo. Y dice, pues es que esas alabanzas le gustaban a mi mamá. Y yo dije, bueno, en un funeral nunca he tocado remolineando o grita, canta y danza, ¿verdad? Pero pues si esas quieren, ¿verdad? Pues dice un dicho por ahí, al cliente lo que pidan, ¿verdad? Entonces recuerdo que me acerqué con él y estaba yo ahí organizándome con él, cuando, ¿qué cree? En ese momento que llega el pastor Abraham. Y yo que lo veo a lo lejos y dije, híjole, ahí viene el pastor Abraham. Y yo así como que no me quería topar con él porque me habían dicho que él se andaba robando las ovejas. Sí. Pero hermanos, qué sorpresa, cuando yo me topé con el pastor Abraham y pude platicar con él, y pude escuchar el sentir de su corazón y ver su actitud, hermanos, esa idea que tenía yo en mi mente se quitó por completo. Porque no es alguien que se robe las ovejas, ¿verdad? Ah, claro, y para los que nos están viendo, no es alguien que se roba las ovejas, no. ¿Sí? Y sabe, a partir de ese momento comenzamos a hacer una amistad. Hoy, le puedo decir a través de los años, al pastor Abraham y a su familia, los considero unos buenos amigos nuestros. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Porque a veces las ideas que nosotros tenemos en la mente nos alejan de personas, ¿verdad?, que en sí no tienen nada que ver con lo que han dicho. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No podemos condenar a alguien sin antes escuchar los hechos. Fíjese bien, emitir un juicio sin el beneficio de la duda es incorrecto, ¿verdad? O sea, emitir un juicio sin el beneficio de la duda, a menos que usted lo haya visto, ¿sí? A menos que usted lo haya visto, usted puede emitir un juicio. Pero si usted no lo vio, entonces no juzgue o no juzguemos. ¿Por qué? Porque no lo vimos, ¿sí? A menos que lo hayamos visto, podemos juzgar libremente, ¿verdad? No es que yo lo vi, yo ahí estaba. Pues ya si estábamos ahí, dijeran por ahí, en la escena, ¿verdad? Pues obviamente no podemos decir, no, es que no lo vi. Estábamos ahí como testigos, ¿verdad? Punto número 4, y con esto quiero concluir.
Ya vimos que no tenemos permiso para juzgar cuando sacamos conclusiones por la apariencia, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado. Acuérdense, no tenemos que hacer acepción de personas. Número 2, no tenemos permiso para juzgar cuando hacemos lo mismo, o sea, cuando nosotros mismos no estamos buscando ser un ejemplo para los demás. Número 3, no tenemos permiso para juzgar cuando condenamos a alguien antes de escuchar los hechos, o sea, antes de conocer la versión de esa persona, no tenemos permiso para juzgarla. Y punto número 4, no tenemos permiso para juzgar cuando somos ciegos hacia nuestras propias faltas. Fíjese bien, el viejo dicho dice lo siguiente: haz lo que digo y no lo que hago, ¿sí? Porque hay un dicho que dice así: haz lo que digo y no lo que hago. Este dicho como me recuerda, ¿verdad?, las palabras de mi mamá. Cuando a veces mi mamá me daba una orden y me decía, haz esto. Y ya sabe cómo somos a veces los hijos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y casi la mayoría de las mamás, ¿verdad? Casi la mayoría de las mamás, esta es la respuesta que usan: porque yo digo, porque yo soy tu madre y se acabó. Sí. Como diciendo, o sea, yo soy tu mamá y se acabó, ¿verdad? A mí no me digas nada, tú hazlo y se acabó. Ese dicho, ¿verdad?, de haz lo que digo y no lo que hago, ¿sabe? Si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, no funciona. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 7 y versículos 3 al 5. Dice Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Fíjese bien, ahí lo tenemos. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en, ¿dónde? En el tuyo, ¿verdad? O sea, no le das importancia a la viga que está en el tuyo. 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Sí? Y es que este punto, el número 4, dice: no tenemos permiso para juzgar cuando somos ciegos hacia nuestras propias faltas. ¿Sí? Cuando vemos este pasaje, fíjese bien, dice la NTV: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabe? Esto es pretender ser ciego y pensar que todos los demás también lo son. ¿Usted cree que un ciego puede guiar a otro ciego? No, ¿verdad? Un ciego no puede guiar a otro ciego. En todo caso, se aplicaría, ¿verdad?, que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Porque al menos el tuerto, ¿verdad?, con un ojo sí puede ver. Pero si usted está ciego, ¿cómo puede usted guiar a alguien más? Dice otro dicho por ahí, ¿verdad? Cuando tenemos cola que nos pisen, ¿cómo podemos nosotros decirles a otros, ¿verdad?, que hagan las cosas bien? ¿Sabe? Yo creo que cuando yo meditaba en esta palabra de Dios, Dios me llevaba a que cada uno de nosotros, usted y yo, reflexionemos. ¿Sabe para qué? Para que podamos empezar a limpiar nuestra vida. Piense por un instante, es más, hagamos un ejercicio, cierre sus ojos un instante, un minuto nada más. Y ahí donde está, con sus ojos cerrados, piense por un instante, ¿verdad? ¿Qué actitudes, qué cosas debería yo de cambiar en mi vida para poder ser mejor para los demás? Bueno, primero mejor para mí mismo, pero después ser mejor para los demás. Porque, ¿sabe? Hay mucha gente que nos ve y quiere ver en nosotros un ejemplo. Es cierto, muchas veces nos excusamos: no, no me mires a mí, mira a Cristo. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno que la gente entienda que Cristo es el ejemplo a seguir. Ahora sí, abra sus ojos. Yo le quiero decir algo, ¿verdad? Aunque les digamos ese argumento, la gente quiere ver a alguien de carne y hueso a quien pueda seguir. Mire, acompáñame por favor a Hebreos. No tenía yo esta escritura contemplada, pero acompáñame a Hebreos capítulo 13
Y fíjese, este versículo lo tengo bien claro porque habla de la responsabilidad que yo tengo como pastor. ¿Sí? Y de la responsabilidad que cada uno de aquellos que han sido llamados al pastorado tenemos delante de Dios, pero delante de nuestras congregaciones. Fíjese bien, dice, acuérdense de sus dirigentes, ¿verdad? En la versión Reina Valera 60 dice, acuérdense de sus pastores. Por eso, hermano, cuando esté usted orando, acuérdese de mí. Acuérdese de mi esposa, de mi hija, ¿verdad? Porque necesitamos también de sus oraciones. Sí, necesitamos de sus oraciones. Dice, acuérdense de sus dirigentes. Y la primera cosa dice así, que les comunicaron, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sabe? Mi esposa, mi hija y yo tenemos la gran responsabilidad de no decir lo que pensamos, sino de decir lo que dice la palabra de Dios para su vida y para mi vida. Por eso cuando damos un consejo, buscamos dar el consejo de la palabra de Dios, no nuestro consejo. Podemos aportar de las experiencias que nosotros tenemos. Podemos aportarlas porque la experiencia nos da sabiduría. Pero el consejo que tenemos que dar es el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si damos nuestro consejo, ¿sabe qué pasa? Nos estamos poniendo en el lugar de Dios. En todo caso, mejor vaya a ver a un psicólogo, ¿verdad? Para que le diga al psicólogo lo que él cree que usted debería de hacer. Pero cuando estamos aquí en la iglesia, usted está aquí para escuchar la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Usted y yo estamos aquí, ¿verdad?, en el templo para buscar el rostro de Dios, no para buscar a una persona o a buscar una organización o una denominación, no, estamos para buscar a Dios mismo, para entrar en su presencia. ¿Sí? Entonces dice, acuérdense de sus dirigentes, primero, que les comunicaron la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la segunda cosa, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como siervos, como pastores, tenemos la obligación de dar un buen ejemplo para ustedes. ¿Sí? ¿Sabe? Lo intentamos y muchas veces tal vez no lo logramos por completo, pero eso no nos va a detener. ¿Para qué? Para constantemente seguirlo haciendo. ¿Hasta qué? Hasta que podamos ser un ejemplo para ustedes. Pablo decía lo siguiente, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esa es la meta que tenemos todos, no solamente los pastores, sino todos, que busquemos ser como quien, como Cristo. Dice Efesios que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que usted y yo tenemos que buscar alcanzar, ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo. ¿Sí? Y dice entonces, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y por último, e imiten su fe. ¿Sabe si alguien tiene que tener fe en este lugar? Somos mi esposa, mi hija y yo, pero usted también juntamente con nosotros. ¿Sí? Tenemos que tener fe. Porque sin fe, hermanos, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios está aquí? ¿Cree usted que Dios está aquí? ¿Verdad? Pues esa fe es la que nos impulsa a buscarle a cada instante, a cada momento, ¿verdad? Como le decía hace un momento a mi cuñada, ¿verdad? Cuando usted y yo venimos para encontrarnos con Dios y alabarle y bendecirle, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. ¿Sí? No podemos quedarnos estáticos ante la presencia de Dios. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que buscar darle a Dios toda gloria, toda honra y toda alabanza, pero hacerlo con todas nuestras ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está aquí, ¿verdad? Él es real en nuestras vidas. Así que quiero concluir, mire. Siempre hay más de un lado en una historia. Normalmente hay 3 lados en una historia, fíjese bien. Está nuestro lado, o sea, el punto de vista que nosotros tenemos. Está el lado de ellos, o sea, de los otros, el punto de vista que los otros tienen. Y está el lado de Dios, cómo Dios ve las cosas. ¿Sí? Por eso en un matrimonio, ¿verdad? Está mi versión, está la versión de mi esposa, pero también está la versión de Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener las 3 para que las cosas funcionen. ¿Sí? Así que mire,
Casi por lo general usted y yo tenemos siempre una verdad parcial y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Acuérdese, no podemos tener solamente una verdad a medias, porque una verdad a medias se puede convertir en murmuración, ¿sí? Una verdad a medias se puede convertir en murmuración o en chisme, ¿sí? Y la murmuración y el chisme pueden destruir. Puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia, puede destruir una iglesia, puede destruir a una sociedad, ¿sí? Por eso lo tenemos que erradicar. Mire, cualquier cosa que nos haga hablar mal de otra persona está mal. Debemos odiar el mal, pero debemos de amar a las personas. Incluso aun cuando esas personas están haciendo mal, ¿verdad? Acuérdese que Jesús nos dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. Sí, debemos de amar a nuestros enemigos. Pastor, pero es que esa persona habla constantemente mal de mí. Ámalo, bendícelo, ora por él. Ya le llegará su tiempo, ya Dios hará la obra en él. Pero por lo tanto, mientras ora, bendícelo, ¿sí? Y ora a Dios para que le guíe, ¿verdad? Para que traiga luz a su vida. Entonces debemos odiar el mal, pero debemos de amar a las personas incluso cuando están haciendo mal. ¿Sabe? Nosotros los cristianos tenemos que ser conocidos por proveer ánimo a otros y no por ser criticones. ¿Sí? ¿Sabe? En una ocasión le preguntaron a una persona que es un dirigente del movimiento lésbico gay, ¿sí? Y le dijeron, oiga, ¿qué es lo que hace que ustedes tengan tanta fuerza para poder lograr que sus convicciones sean escuchadas en las partes más altas de un gobierno o de un país? ¿Sí? Y esa persona, aunque está mal, o sea, aunque está mal en lo que hace, pero ¿sabe qué contestó? Dice, es que estamos unidos. Sí, estamos unidos. ¿Sabe qué nos pasa luego a los cristianos, hermanos? Que estamos desunidos. Sí. Mi hermano tiene una frase, ¿verdad? Dice que luego cada quien jala agua para su molino. Y es bien cierto. ¿Sabe? Si Dios permite este año, con una buena cantidad de pastores, ¿verdad? Con los que estamos trabajando aquí en Coatepec, o sea, que son de aquí de la zona. Si Dios lo permite en este año, ¿verdad? Vamos a cumplir prácticamente 6 años, fíjese bien, 6 años de poder estar reuniéndonos, de poder estar conviviendo, orando juntos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo nuestros púlpitos. ¿Y sabe de qué habla eso? Habla de unidad. ¿Sí? Porque no se trata de mi iglesia, que a final de cuentas esta ni es mi iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Sí? Ustedes no son mis ovejas, aunque en teoría sí, pero no lo son, son ustedes las ovejas del Señor, así como yo también soy oveja del Señor. ¿Sí? Entonces no se trata de mi iglesia, ni de mis ovejas, ni de mi congregación, se trata de la iglesia del Señor, de las ovejas del Señor y de la congregación del Señor. Y por lo tanto los pastores tenemos que trabajar fuertemente en eso. Pero sabe, cuando nosotros nos damos el derecho de juzgar a los demás, eso trae desunión, eso trae división. ¿Y saben a quién le encanta la división? Al diablo. De las matemáticas al diablo lo que más le encanta es la resta y la división. ¿Sí? Porque a él le gusta restar y a él le gusta dividir. Pero ¿sabe qué es lo que le gusta a nuestro Dios? A nuestro Dios le gusta sumar y a nuestro Dios le gusta multiplicar. ¿Sí? Así que tenemos que sumarnos, ¿para qué? Para que haya más unidad. Cuando nosotros vemos a otros hermanos de otras congregaciones, ¿verdad? Nos dicen, es que los hermanos de la congregación fulana de tal. No, mis hermanos. Sí, mis hermanos. Porque sabe, Cristo no viene por varias iglesias, Cristo viene por una sola iglesia. ¿Sí? Y anhelamos que todos seamos parte de esa sola iglesia por la que viene el Señor. Termino con esta cita, mis amados. Efesios capítulo 4 y verso 29. Vamos rápidamente para allá. Dice Efesios 4, 29.
Dice ahí, eviten toda conversación obscena. Fíjese bien, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición. ¿Para qué? Para quienes escuchan, ¿sí? Que pueda ser de bendición para quienes escuchan, ¿verdad? Dice en la NTV, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Así que no necesitamos más regaños, necesitamos más aliento. Sí, no más regaños, más aliento. No más juzgar a la ligera, más bien ver, ¿verdad?, qué podemos nosotros aportar para que las cosas mejoren. Acuérdese, no tenemos permiso para juzgar por las apariencias. No tenemos permiso para juzgar cuando nosotros decimos algo pero no lo hacemos, ¿verdad? No tenemos también derecho para juzgar cuando condenamos antes de conocer todos los hechos, y tampoco tenemos permiso para juzgar cuando somos ciegos ante nuestras propias faltas, ¿verdad? Recuerde, no podemos sacar la astilla que está en el ojo de nuestro hermano mientras nosotros tengamos una viga en el nuestro. Amén. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Y quiero invitar a los que están ahí, ¿verdad?, a través de sus dispositivos, ahí donde está en su hogar, que podamos hacer una breve oración al Señor. Hoy en día juzgar, hermanos, es muy fácil, ¿sí? Juzgamos casi por todo. Pero hoy Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y aunque Él nos dice que juzguemos con justo juicio y que también nos juzguemos a nosotros mismos, nos examinemos, ¿sí? Pero en estos 4 puntos, en estos 4 aspectos de la palabra de Dios, Dios nos dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado cuando juzgamos. Amén. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, hoy te damos gracias en esta noche, Señor. Tu palabra es buena para nuestras vidas. Tu palabra nos da aliento. Tu palabra nos anima. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos conduce por el camino correcto. Señor, hoy en esta noche venimos delante de ti, primeramente para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por haber hablado mal de otras personas y por haberlas juzgado a la ligera. Señor, no tuvimos cuidado en nuestros labios, no tuvimos cuidado en nuestra boca, Señor, y hablamos de más, hablamos anticipadamente, juzgamos anticipadamente. Te ruego que nos ayudes, Señor, y dígale conmigo, Señor, te ruego que me ayudes para no ser un chismoso o una chismosa. Señor, ayúdame para no murmurar en contra de alguien. Ayúdame para no levantar calumnias en otros. Ayúdame para que con mis palabras pueda yo levantar las vidas de otros. Con palabras de ánimo, con palabras de aliento. Para que yo los pueda sostener. Para que cuando yo necesite, ellos me puedan sostener a mí. Ahora ahí donde está, usted haga un compromiso muy personal con Dios. Y dígale, Señor, yo quiero que tú hagas de mí un vaso de honra. Quiero que hagas de mí un vaso donde pongas de tu amor. Quiero que hagas de mí un vaso donde tú puedas depositar tu poder y con mi vida yo pueda honrarte y bendecirte, Señor. Padre, aquí estoy, Señor, y el anhelo de mi corazón, Dios, independientemente de todas las luchas que se presentan, Señor, en la vida cotidiana, el deseo de mi corazón es agradarte, Señor, en todas las cosas. Haz de mí, Señor, un hombre que con sus palabras, Señor, pueda inyectar a otros ánimo, pueda inyectar a otros esperanza. No permita, Señor, que la murmuración o que el chisme esté en mis labios, Señor. Cierra mi boca, Dios, cuando vaya yo a decir algo imprudente, algo que no tiene nada que ver, Señor, con lo que se esté conversando. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda ser un vaso de tu amor, que pueda ser un vaso de honra para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Haga ese compromiso con Dios allí donde está. Permita que el Señor comience a obrar
en su vida. Permita que el Señor empiece a ministrarle, que empiece su Espíritu Santo, ¿verdad?, a tocar lo más profundo de su corazón y nos lleve a un entendimiento mayor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues les bendigo, mis amados hermanos, ¿verdad? Gracias a los que se han conectado y a los que estamos aquí presencialmente, ¿verdad? Porque creemos que cada vez que la iglesia, que somos usted y yo, se reúne, dice un canto, ¿verdad?, que cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Y que cuando estamos juntos, ¿qué cree? Hay poder y autoridad en su nombre. Por eso usted y yo somos un cuerpo en Cristo, amén. Dios les bendiga, le dejo este lugar a mi esposa y el Señor esté con ustedes.